De uno que dos patitos, estamos con una noticia que fue importante, pero sobre todo teniendo repercusión en el pasado, cuando no había la circulación libre a través de cosas como los smartphones e internet, y que tiene otra derivada bastante interesante referido a qué se pone en cuestión referido al espacio público y a la educación en general. Sobre todo en el ámbito universitario, porque nos encontramos con esa historia referido a que han condenado a un catedrático a casi 10 años de prisión por desviar fondos de la UPV-EHU para su lucro personal. Ciertamente es algo interesante. En primer término porque es algo que evidentemente el tema del dinero es algo que a la gente le llega. Eh, Otros aspectos que pudieran tener menos relación con algo que es tan cotidiano como el gasto, el ingreso, de precisamente de dinero para parte de la gente, quizá tenga menor empatía emocional a la hora de dolerte, de enfocar ese elemento de disfuncionalidad. Pero en teoría, casos como por ejemplo las pseudociencias tendrían que tener mayor implicancia en corrupción, sí, corrupción, en el marco de la universidad, a la hora de establecer el diálogo con el propio nombre de la institución, universidad, una versión. Y evidentemente la versión que tiene que establecerse a través de la educación y del último escalón, el tema universitario, tendría que ser una versión veraz, con capacidad de verificarse. Y no pseudociencias, ni paparruchas, ni cuentos que puedan establecerse. Decía que en el pasado hubo un caso, en los años 70, de un profesor, no recuerdo si era universitario, que iba a salir con un maletín, porque el dinero tenía que salir físicamente. Con un maletín para ir al extranjero, por Madrid y Barajas, y le pillaron. Ahora, hacer algo parecido es más libre a la hora de hacerlo. Antes incluso de las criptomonedas y de los bitcoins. Se podía establecer con un clic, mandar el dinero a otro lugar. Dinero digital. ¿Sí? Llegará el euro digital. Pero la cuestión es que había que hacerlo físicamente. Porque solamente había la posibilidad de hacerlo con billetes. Ahora, este catedrático podrá haber desfalcado el dinero seguramente sin haber tocado un solo euro físicamente, aunque luego cuando lo quiera disfrutar igual necesita sacarlo en algún cajero. Y es que, bueno, según la resolución del superior vasco, la cantidad sustraída alcanza a 213.115 euros. La sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha condenado a 9 años y 9 meses de cárcel a un catedrático de la Universidad del País Vasco por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad de documento público y fraude a la administración. También ha condenado a su esposa a 2 años y 3 meses de cárcel por delitos de fraude a la administración, malversación de caudales públicos, prevaricación en una resolución en la que revoca parcialmente la sentencia condenatoria impuesta previamente por la Audiencia de Vizcaya. El superior vasco ratifica las acciones delictivas consideradas probadas por la Audiencia de Vizcaya, que estimó que el catedrático se valió de su puesto como director de un departamento de la UPV y de un máster para elaborar facturas por conceptos indebidos o no prestados por la dirección del máster, que es el servicio de contabilidad de la Universidad del Cabonó, una cuenta bajo titularidad de una asociación de antiguos alumnos del máster, que sin embargo de facto estaba gestionada por él y por su mujer. Además, según la sentencia, el causado se concertó y actuó de mutuo acuerdo con su esposa para contratarla con el objeto de que prestara servicios para el máster, eludiendo a sabiendas el procedimiento de contratación normativamente establecido según recoge Europa Press. El Tribunal de Instancia condenó al catedrático a un total de 8 años, 6 meses y 4 días de cárcel y a su esposa a 2 años y 2 días de prisión, y tuvo en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas.
El TSJPV revoca parcialmente la sentencia de la Audiencia de Vizcaya, tras estimar en parte el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y por la UPV-EHU. Entre otras cuestiones, solicitaban la aplicación del subtipo agravado del delito de malversación de caudales públicos por la cuantía de fondos sustraídos, un carácter sistemático de la sustracción y su prolongación en el tiempo, desde al menos 2010-2015. Según se recoge en la resolución, la cantidad sustraída, como hemos comentado, asciende a 213.115 euros. También estima alegaciones planteadas por la defensa de los encausados vinculadas a la indeterminación de la pena de la inhabilitación especial y con un error en la fijación de unos importes de los caudales apropiados que afecta a la indemnización con el superior vasco, que fija en ambos encausados debería abonar a la UPV-EHU. El tribunal condena al catedrático como autor de un delito continuado de falsedad en documento público condenado por funcionario público en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos agravado por razón de su cuantía, concurriendo la atenuante simple de dilaciones indebidas a 5 años y 3 meses de prisión y a una multa de 15 meses a razón de 10 euros diarios. También le impone 4 años y 6 meses de cárcel e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante 8 años y 6 meses como autor de un delito de fraude a la administración, un delito de prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con concurso medial, con atenuantes siempre en dilaciones indebidas. El tribunal condena a la mujer a 2 años y 3 meses de cárcel, establecida una inhabilitación para empleo o cargo público de 4 años y 3 meses como autora de un delito de fraude a la administración, un delito de prevaricación y un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con concurso medial con la atenuante simple de dilaciones indebidas. Además, ambos deberán indemnizar a la UPV-EHU en concepto de responsabilidad civil con 39.960 euros y el catedrático deberá abonar a la Universidad Pública Vasca un montante que se determinará en ejecución de sentencia. Así, a 173.155 euros se le restarán las cantidades que se le hubieran abonado a un auxiliar administrativo desde febrero de 2010 a mayo de 2015. Esta sentencia no es firme, eso sí, y cabe recurso ante el Tribunal Supremo. ¿Cuál era la cuestión que estaba diciendo? Esto es importante, ¿no? A fin de cuentas, se ha llevado calentito, así como más de 200.000 euros. Pero, en una universidad que ha tenido profesores, y espero que siga siendo en pasado, aunque no he comprobado su veracidad, que establecían el hecho de que la Tierra no se mueve, con lo cual estás coqueteando con el tierra pizza, el movimiento tierraplanista, o con ciertas pseudociencias que ponen en cuestión la forma de la Tierra, su lugar en el universo, que esto evidentemente es algo que es alucinante en los tiempos actuales, que se hicieran famosos dos profesores de la UPV, porque evidentemente tenemos los casos de Oliver Ibáñez, que es catalán, de Barcelona, aunque bueno, también tiene estudios universitarios en Derecho, y que evidentemente como varios amigos establecen la lucha puta tierra plana, como es el caso de Alberto Plebezuelos, como es el caso de Curve Planet, y que incluso hay uno de los colaboradores de estos canales que ha escrito un libro de cómo enfrentar este tema de la tierra plana, y que bueno, hay ciertas situaciones como el experimento de Michael Solly Morley, en donde dicen o es que el éter no existe, entonces que la Tierra es plana. No, claro que la Tierra no es plana, entonces la Tierra no es estacionaria y la Tierra se mueve y tiene unos movimientos acompasados en el vals del universo, y esto evidentemente ya se sabe desde tiempos de Eratóstenes, desde la época de Ptolomeo con el geocentrismo. Cierto es que estaba con el tema de los epiciclos y que había que resolver las problemáticas de una manera bastante curiosa, pero que evidentemente la ciencia lo sabe perfectamente, la universidad lo sabe perfectamente. Los modelos, tanto matemáticos como científicos como universales, tienen que ser predictivos, tienen que predecir cosas, no solamente
elaborar una justificación, una explicación, sino que dado que es un sistema en movimiento, el movimiento se demuestra andando y la situación respecto del universo debe de establecerse de cierta manera en donde lo que vaya a pasar a continuación, por ejemplo los eclipses, tengan una situación evidentemente importante. Por eso es interesante que Juan Ignacio Pérez Iglesias sea consejero de Universidades, Ciencia e Innovación en el gobierno vasco, o sea que ha tenido una cátedra referido también en cierta medida resolver los problemas con las pseudociencias. Lo problemático es que en buena medida la pseudociencia aterrizó en la universidad, incluso hubo que hacer ciertamente esfuerzos, como hicieron los compañeros antes citados en la Universidad de Córdoba, en donde iban a dar una charla, aunque no de manera troncal, pero sí a través de una asociación y a través de un elemento de cesión de espacio público universitario, para una charla en donde iban a participar pseudocienticistas, gente ligada no solamente a la Tierra plana, sino también a través de esto, entrando, como comentaban algunos de los compañeros citados, es una puerta de entrada al resto de pseudociencias, ya sea la llamada lejía milagrosa, ya sea para la nueva medicina germánica, ya sea para el tema de la homeopatía, ya sea para muchas otras cosas que pueden acabar tendiendo a ser una secta. Si uno mira la Tierra plana, solamente es una secta en ausencia de un elemento como es el de un liderazgo claro y mesiánico, y que evidentemente no importa nada de que desde Samuel Robozan del siglo XIX, que murió antes de haber entrado en la cárcel, cosa que estaba a punto de hacer, y afortunadamente para él se murió. Pues ahí estaría el asunto de que desde entonces hasta ahora no ha habido nada nuevo. Si uno lee el libro de Robonzan, puede encontrar los mismos argumentos que puede encontrar en los canales de tierraplanistas. En la Universidad del País Vasco también ha tenido problemas referidos a cosas tan mundanas como tarot y todo esto, que incluso estuvieron la tentación en el Palacio de Miramar meterlo dentro de espacio de cursos de verano. Los filtros a veces son demasiado duros y seguro que conocéis gente que ha tenido dificultades para tema universitario, no solamente para el tema de empleo, sino también para otros temas de uso y disfrute de los recursos universitarios, pero parece que para algunas cosas, sean pseudocientíficas, como por ejemplo a través de multinacionales homeopáticas, que sí existen multinacionales homeopáticas como Boiron, o la francesa Boiron, que tratarán de establecer másteres, centros de estudio universitario para darle una pátina de honorabilidad al tema de la homeopatía, que evidentemente la gente debería de conocer. No deja de ser agua con azúcar, probablemente el azúcar más caro del mundo. Amigo Baringüello estableció la automisión homeopática en su canal, donde si uno toma el blister entero de medicamento, pues igual puede tener dificultades debido a la posología, a la dosis y todo esto. Y tomárselo todo de homeopatía, pues solamente puede secar la boca y tiene dificultades pues muy poco, porque la homeopatía se basa en el uso de los contrarios. ¿Y esto qué significa? Pues para luchar contra la ansia, contra la dificultad respecto del ansia de la libertad, por ejemplo, podríamos coger granitos del muro de Berlín, machacarlos y luego hacer las diluciones para precisamente luchar contra esa dificultad. Porque como el muro de Berlín oprimía, entonces homeopáticamente esos granúnculos de muro de Berlín pues permitirán la expansión del alma. Y evidentemente el asunto está en el que cogen unos granúnculos del muro de Berlín y se meten en una parte de 100 y 99 de agua y una de murrito de Berlín, y luego eso es la dilución 1.
Y después de ese conjunto, ya mezcladito, se coge la dilución 2, que es coger una gota y meterla en 99 puras de agua. Dilución 2. Luego así, continuamente, hacía la dilución 10, 12, 20, que suelen ser las más usuales en venta. Y ahí estaría la colusión con respecto de las farmacias, que además de servicio público que hay, seguramente lo sabéis, hay la necesidad de una licencia y de alguien que esté colegiado, pero luego parece que se convierten en supermercados y por eso han surgido las parafarmacias dentro de los supermercados, porque la colusión entre el modelo de negocio es algo absolutamente increíble y que evidentemente en teoría una farmacia debería ser única y exclusivamente para el negocio, entre comillas, ligado a la venta de fármacos. Igual alguien se acaba encontrando con unos bollitos en el día de mañana de venta junto a las aspirinas en las farmacias. ¿Sería raro? Bueno, depende. Quizá no sea el caso porque la gente empieza a tener una cierta edad avanzada en el ámbito de Europa Occidental y quizá no sea necesario debido a la cronificación de ciertas enfermedades y el hecho de que vaya a haber necesidad de ir administrando estas situaciones en productos que se van a seguir vendiendo en farmacias y por tanto en principio van a seguir teniendo necesidad. Pero bueno, recordemos que antes era raro la venta de ciertos productos ahí. Lo que quiero decir, evidentemente, es el hecho de que las pseudociencias han permeado a lo largo de la historia y a lo largo de los elementos que conviven con nosotros. Y que ya sea la homeopatía, ya sea la nueva medicina germánica, porque imagínate que te digan que tienes un dolor de pecho y que es porque no resolviste bien una cosa con tu abuelo, y que por esa razón, por ese problema, puedes tener cáncer, leucemia o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. El tema de la pseudociencia es algo complicado. He intentado permear en la universidad. He intentado penetrar en la universidad. Y esto hay que eliminarlo. Ejemplo, pues también transgénicos. El señor Pamies, por decirlo de alguna manera, dando charlas en espacio público, que había que ir por detrás sabiendo a ver dónde estaba para tratar de hacer ver a los gestores de lo público de que esta persona no era sino un ecoterrorista que había tenido una prestancia respecto de Monsanto, había trabajado y que cuando se decía aquello que hemos dicho alguna vez en el canal respecto de que cuando se habla de los transgénicos estamos hablando de algo que hace 3000 años que hace el ser humano, de introducir injertos aquí y allá para mejorar los elementos del ámbito de la ganadería, también de la agricultura, y que es algo que se hace siempre. La madre naturaleza no hace agricultura, no la hace. Y ganadería tampoco. Y pesca tampoco. Lo hacemos los seres humanos. Animales también hacen alguna cosa de pesca. Recordemos los osos ahí con los salmones en los ríos y todo esto, como cazador-recolector. Pero más allá, cuando se produce el cambio del cazador-recolector al sedentario, neolítico calcolítico, pues ese paso en principio lo hemos dado nosotros, los animales humanos, y no los animales terrestres de condición. Y aún así, cuando se decía los transgénicos habrá que probarlos en un campo aparte para ver qué efecto tienen, pues luego te llegaban los ecoterroristas como el señor Pamies y lo liquidaban de una manera absolutamente expeditiva, lo cual evidentemente es ecoterrorismo, tanto como atacar una estación de esquí esperando que no haya ningún muerto. A veces sí lo había y por tanto era un ecoterrorismo con fallecidos. Es algo que hay que tener en cuenta. Todas estas cosas tienen consecuencias, tienen efectos, y en la universidad la idea del método científico, de la verificabilidad, de la transmisión de este conocimiento, dejando de lado todas estas pseudociencias, sería algo exigible. Y si un catedrático, un doctor, un profesor asociado o un profesor titular tiene la idea de transmitir estos conocimientos
falsos, a través de su libertad de cátedra, no ha tenido consecuencias, más allá de cierta incoación de un expediente administrativo que ha tenido, pues quizá como consecuencia, un tironcito de orejas, una pena de dinerito, muy pequeña, seguramente, pero sin afectación a su carrera universitaria, más allá del hecho de que probablemente no vayan a elegirles rector de la Universidad del País Vasco. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero sin más afectación. Y esto es grave. Porque como he tratado de transmitir, la afectación a estas dos personas por llevárselo calentito 200.000 euros es algo que ha tenido una consecuencia directa. Una consecuencia penal, una consecuencia en tribunales. Pero todo lo otro que he dicho de pseudociencias, que han ido en la universidad y que hay que tratar de expulsarlas fuera, porque es conocimiento falso, porque va en contra de los principios de la universidad, porque destruye las posibilidades de los alumnos de ejercer una vía de progresión en su conocimiento y en su relación con el medio, y en su formación también para cualquier potencialidad laboral. Eso parece que no tiene consecuencias. Por tanto, traigo esto aquí para hablar de la hipocresía de algunos casos con otros y del hecho de que parece que las pseudociencias pueden tener bula porque no hay esa empatía de... Bueno, pues como mucha gente puede caer en una pseudociencia o en otra, hay que estar vigilantes. Pues parece que hay esa ausencia de empatía, pero el dinero que todo el mundo necesita todos los días, pues parece que sí puede haber esa empatía respecto del hecho de que a lo que a algunos le falte se lo lleve calentito otro. Sobre todo cuando es universidad pública, es dinero público. Esta gente lo hace pues por motivos, vete a saber cuáles. Y ahí estaría parte del problema. Respecto de que hay cosas que son más graves, pero no se llevan pena. Y hay cosas que son aparentemente importantes, pero relativamente menos graves dentro de las potencialidades de corrupción no dineraria que puede existir en lugares como la universidad pública o también en la universidad privada, pero claro, como eso lo hacen con sus dineros, pues no hay problema. En fin, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, beti helpian.